sábado 7 de junio. Un saludo a todos los oyentes de habla hispana de Argelia, de Marruecos y del Magreb. Mesal Khar, Salam Aleikum, Lavas, Sahalavas, Antina Lavas Belhar, Alhamdulillah. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, imágenes de fondo de la televisión de Argelia, la televisión de Argelia informando del terremoto de 5,5 en Orán, Argelia. Aquí GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas, sábado 7 de junio. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, les habla informa Ramón García de GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas. Un saludo a todos los oyentes de habla hispana de España, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas. GPN Noticias Neos, la agencia de noticias especializada y el que les habla Ramón García en noticias urgentes, las emergencias, en los medios de transporte, catástrofes, siniestros e incendios de naturaleza sociedad. GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas. GPN Noticias News y su boletín informativo de las 13 horas es un servicio ofrecido por gentileza de todos nuestros anunciantes. Navegue por este y por todos los vídeos de GPN a las 13 horas y por nuestras páginas web vía nuestra cuenta aquí en el canal de YouTube. Nuestros anunciantes nos proporcionan la libertad, la independencia, la neutralidad informativa. Compre de sus productos, adquiera y contrate de sus servicios. GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas. Imágenes de fondo de la cadena de televisión de Argelia informando en flash de urgencia del terremoto de 5,5 grados en la escala de Richter en Orán, en Argelia. Images de la televisión de Argelia. Bon après-midi, ici Ramón García, Barcelone, Cataluña, la España. Toutes les informations nouvelles. Bienvenue à la notre information de les nouvelles de Amargé. En Etiopía, hambre, hambruna. En Zimbabue hay hambre y hay una detención en Zimbabue del líder de la oposición. Ayer el barril de petróleo sigue subiendo, $137, el máximo histórico, pero es que además se prevén más subidas. GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas. Imágenes del continente africano, la televisión de Argelia informando del terremoto 5,5 grados en la escala de Richter en Orán, en Argelia. Ahí vemos al presentador de la televisión de Argelia vía el usuario del canal de YouTube Samberg, GPN Noticias Neos, GPN 13 horas. Hambre, hambruna, Etiopía. Hay mucha hambre y los niños están falleciendo por segundos. GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas. La OMS, Organización Mundial de la Salud, advierte de que pueden producirse epidemias. La FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, advierte de que va a aumentar la hambruna. El precio del trigo, del arroz, está subiendo y los niños son los más afectados en el continente africano. GPN Noticias Neos, GPN 13 horas. Manifestación en Argentina, manifestación de los agricultores y de los transportistas en Argentina, sobre todo en Buenos Aires. El pulso a la presidenta de la Argentina. GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas. Por el momento no hay desabastecimiento de productos básicos en Buenos Aires ni en ningún otro departamento o región de la Argentina. Al menos no nos consta.
pero usted nos puede informar por nuestros emails, navegue por nuestra página aquí en el canal de YouTube y escríbanos, mándennos sus informaciones, opiniones, puntos en el orden del día. GPN Noticias Neos, GPN 13 horas. Siempre con la última noticia urgente de emergencia desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, imágenes de la televisión de Argelia informando del terremoto 5,5 grados en la escala de Richter en Orán, en Argelia, 11 heridos. Y en cuanto a terremotos, también en China, y con motivo del fuerte movimiento sísmico, ya saben, 7,8 grados en la escala de Richter, en algunos puntos sentido como 8 grados, que ha costado la vida a más de 69.000 personas, y todavía hay como 15 o 20.000 personas que ya se dan por desaparecidas. La tierra se ha movido de tal manera que ha creado lagos artificiales y hay voladuras controladas por parte del ejército. Por cierto, más de 200 a 250 soldados que participaban en las operaciones de rescate han fallecido por los movimientos de las tierras en las más de 3.000 réplicas, algunas de ellas terremotos fuertes. GPN Noticias Neos en GPN a las 13 horas, siempre con la última noticia urgente emergencia en cuanto al medio de transporte aéreo. El Universal informa de que hay maniobras a 170 kilómetros, maniobras militares a 170 kilómetros de Caracas, en Venezuela, en la isla de Oroiba. Hay maniobras militares con lanzamiento de misiles tierra-tierra. De momento no afecta al tráfico aéreo, al menos no nos consta, aunque siempre hay un riesgo para el tráfico aéreo en la aviación civil en cuanto a estas maniobras. Es un pulso de fuerza contra los Estados Unidos. GPN Noticias Neos en GPN a las 13 horas, siempre con la última noticia urgente emergencia. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, tranquilidad en cuanto al medio de transporte terrestre ferroviario, medio de transporte terrestre subterráneo metro, medio de transporte terrestre por carretera, medio de transporte marítimo. Atención, Mayday, Mayday. Medio de transporte marítimo, Mayday, Mayday, emergencia cerca de Sicilia. Según informan las diversas agencias de noticias, entre ellas la RAE, la Radio y Televisión Italiana, y la agencia ANSA de prensa de noticias, Mayday, Mayday, cerca de Sicilia, 100 inmigrantes se encuentran a la deriva, operaciones de rescate. Imágenes de fondo de la televisión argelina, la televisión de Argeli, informando del terremoto de 5,5 grados en la escala de Richter ocurrido en Orán, en Argelia, epicentro, 11 personas heridas al menos hasta estos momentos. No nos consta que hayan habido más personas fallecidas o heridas. Sí que han habido algunos daños. Algunos usuarios del canal YouTube también dan algunas imágenes. Estas son imágenes del usuario del canal YouTube Sandberg. GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas. Y en cuanto a lluvias, tifones, huracanes y ciclones, el Occidente informa que en Jalisco, concretamente en el lago en Chapala, hay un riesgo con motivo de estas fuertes lluvias que han caído y que están afectando a estos lagos con la subida de las aguas. GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas, aunque de momento tranquilidad en toda la zona de la región, Jalisco, departamentos de Chapala, allá en México. GPN Noticias Neos, GPN 13 horas. Y con las imágenes del presentador de la cadena de televisión argelina, de la televisión de Argeli, nos despedimos. Hasta mañana. Gracias a todos por estar ahí. Shukran Katiren Pislama en árabe. Gracias.